En esta sesión número 9 vamos a hablar de la parte bíblica, del antecedente más remoto de gobierno limitado. Y esto tiene que ver con una pregunta que normalmente siempre hace la gente cuando escucha la diferencia entre gobierno limitado y estatismo. Dice, pero bueno, ¿en qué país funciona o ha funcionado históricamente el sistema de gobierno limitado? Bueno, en los países protestantes, en primer lugar, históricamente, ¿okay? Modernamente, sobre todo en Estados Unidos, pero antes, no ahora. Porque ahora los países del norte de Europa y Estados Unidos se han convertido en países socialistas. Y esto es importante señalarlo porque la pregunta de que ¿en qué país ha funcionado el capitalismo liberal? En realidad yo siempre respondo a esa pregunta con otra pregunta. La pregunta que yo hago es ¿en qué país ha funcionado el estatismo? Es decir, ¿en qué país, por ejemplo, del tercer mundo, que son todos estatistas, el estatismo ha logrado sacar a un país de la pobreza, como India, China, por mencionar algunos, o los países africanos, o los de América Latina? ¿En qué país ha funcionado el estatismo? Sea en su variante mercantilista, en su variante socialista o en su combinación. Entonces la gente me responde, no, pero es que los países escandinavos, el modelo sueco y tal, y Inglaterra y Canadá, funciona, ahí hay un socialismo civilizado, ahí hay un socialismo herbívoro, dice mi amigo querido Álvaro Vargas Llosa. Bueno, mire, lo que ahí funciona no es el socialismo. En esos países como Suecia, por ejemplo, en esos países lo que ha funcionado durante 100 años consecutivos es el capitalismo. Entonces, durante 100 años consecutivos, estamos hablando de 1815, cuando terminan las guerras napoleónicas, aproximadamente hasta 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Fueron 99, para ser más exacto. Casi 100 años de un sistema de gobierno limitado, de mercados libres, de propiedad privada, un sistema que podemos llamar de capitalismo liberal abierto, competitivo, funcionando consecutivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo tiempo suficiente, no hubo interrupciones y esos países pudieron acumular, como dirían los marxistas, acumulación primitiva, acumulación de capital. ¿Qué quiere decir eso en términos no marxistas? Quiere decir que la gente ha tenido dinero para ahorrar, para formar capital, para capitalizarse a sí misma, capitalizar a sus familias y capitalizar a sus empresas. Empresas grandes, enormes. Entonces, después de la primera, había una plataforma, había una infraestructura de capital instalado, ahorros, capital financiero, había también una infraestructura legal institucional y sí, digámoslo, también una infraestructura ética. Hablemos un poco de Max Weber, ¿no es cierto? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, había esas condiciones que eran las condiciones perfectas para que después de la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX, llegaran los socialistas y dijeran, bueno, vamos a distribuir. Claro, tenían riqueza para distribuir. En cambio, es muy distinta la situación en Cuba, en Venezuela. Cuando llegan los socialistas no hay nada que distribuir, salvo pobreza. Y eso es lo que distribuyen, pobreza. En los países escandinavos, lo que funciona no es el socialismo. El socialismo, llegan los socialistas y empiezan a distribuir parte de la riqueza que ha creado, que se ha creado antes, y la crearon los empresarios, bajo gobiernos liberales, clásicos o conservadores. ¿Ok? Y entonces, claro, el socialismo ahí funciona más o menos, pero en el corto plazo, digamos, como dirían los economistas, por un tiempo. Porque en tanto y en cuanto se crean los incentivos perversos para que la gente no produzca, para que la gente no ahorre, no invierta, quiera vivir del Estado, quiera vivir sin trabajar, etcétera, etcétera, la familia se rompa, la familia se fragmente, se fracture, los valores se deterioren, el comportamiento, la educación se arruine, porque eso es lo que hacen los socialistas. Enseguida se ven los resultados, no más de 5 o 10 años, y ya la gente vuelve, digamos, no todos, pero sí alguna gente empieza a decir, caramba,
¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí son los efectos perversos del socialismo, digamos, a mediano plazo. A cortísimo plazo, claro, hay mucha gente que se beneficia con el socialismo, por supuesto. Ya dijimos que se trata de una casta oligárquica de políticos, burócratas, sindicalistas, gente de la cultura, intelectuales, entre comillas, escritores, etcétera, cineastas, que propagandizan el socialismo. ¿Okay? Claro, por supuesto, ellos se benefician, pero la gente no. Entonces, enseguida hay que dar un viraje de timón, hay que dar un golpe de timón a la derecha para recomponer el país, retomar un poco el rumbo. Esa es la explicación de la Thatcher, por ejemplo, en 1979, o de Reagan en 1980. Ya está bueno de socialismo, ya hubo 20, 25, 30 años de socialismo, ya bastante destrucción. Ludwig von Mises dice que el socialismo debería llamarse en realidad destruccionismo, porque eso es lo que hace el socialismo, destruir lo que el capitalismo construyó y construye, ¿ok? Y construye todos los días, porque la riqueza no es algo que se crea de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la gente consume, o sea, consumimos el pan, el queso, la ropa, los zapatos se gastan, hay que reponerlos. Entonces la riqueza hay que recrearla, crearla y recrearla continuamente, y eso requiere una infraestructura de maquinaria administrativa, física, de capital, de servicios financieros y banca, de intermediación, etc. Por supuesto, estamos hablando de una banca que no es la banca central de los socialistas, y una banca que no es la banca de reserva fraccionaria. Todo eso esos detalles lo vamos a ver en el curso que llamamos Liberalismo Clásico 101. Esta serie de sesiones le hemos llamado Liberalismo Clásico 100. Dicho esto, vamos a pasar a la parte que trata sobre la Biblia. Mucha gente se confunde en esto, dice, pero caramba, no, el liberalismo es la separación de la iglesia y la religión, del Estado y la política. No, un momentito. En este tema hay que ir con cautela, tanto con los creyentes como con los no creyentes. Mucha gente que está viendo este video, como la que está preinscrita para Liberalismo Clásico 101, es evangélica, o es católica, o es cristiana protestante, como es mi caso, o es agnóstico o ateo, en fin, o indiferente. Entonces, hay que partir de un punto de acuerdo, de un consenso básico, digamos, y es porque ellos dicen, los no creyentes dicen, no, es que la Biblia es un documento histórico, y es cierto que es un documento histórico. Entonces, ahí lo vamos a examinar qué dice ese documento histórico, porque para los creyentes es un documento histórico y es algo más que un documento histórico, es la palabra revelada de Dios al hombre, con toda la información relevante que Dios considera relevante que el hombre conozca. Eso es la Biblia para los creyentes. Ahora bien, para los no creyentes es solo un documento histórico. Pero si todos estamos de acuerdo en que es un documento histórico, vamos a ver si ese documento histórico sostiene las pretensiones de los socialistas cristianos o socialistas religiosos, como le llama Mises, que dicen que la Biblia propone el sistema socialista. No, todo lo contrario. La Biblia propone un sistema de gobierno limitado. Y el capitalismo liberal, digamos, es el resultado de lo que llamamos gobierno limitado, lo que hemos explicado en las sesiones anteriores. Entonces, hablamos de separación de iglesia y Estado. Eso es correcto, eso es una posición bíblica, por otra parte, y liberal. Separación de iglesia y Estado, pero eso no quiere decir separar la religión de la política. La religión de la política no se puede separar porque siempre andan unidas, tienen implicaciones, la religión tiene implicaciones políticas, la política tiene implicaciones con la religión. Hay que tratarlo con cuidado y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, si ustedes nos permiten. Muchas gracias.